Estoy embarazada de mi primer hijo y mi hermana mayor, que ha luchado contra la infertilidad, me acusó de robarle la vida que merecía y quiere tomar el control. Soy una mujer de 30 años que nunca pensó que su familia pelearía por ayudar a jóvenes desfavorecidos. Todo comenzó hace 7 años. Sin embargo, debo compartir los acontecimientos de la semana pasada. Después de la universidad, me convertí en mentora de jóvenes en riesgo en un centro comunitario local a los 22 años. Trabajé con Mary, una niña de 10 años cuya madre, Amanda, una mujer de 35, trabajaba y lidiaba con problemas personales. Mary era inteligente, pero estaba rezagada en la escuela debido a la inestabilidad familiar. Teníamos tutorías y actividades 2 veces por semana. Amanda me llamó tarde una noche después de 6 meses de mentoría. Sonaba agotada y desesperada. Después de que su casero las desalojara, no podía encontrar una vivienda barata. Amanda me pidió que cuidara de Mary unas semanas mientras se recuperaba. Debido a que tenía espacio en mi apartamento de 2 habitaciones, acepté. 2 semanas se convirtieron en 2 meses, luego 3. Amanda la visitaba ocasionalmente, pero luchaba por encontrar trabajo y vivienda para poder autorizar y ayudar a Mary. El coordinador del programa de mentoría me animó a convertirme en madre de acogida. Mary se mudó conmigo 6 meses después de que completé los estudios del hogar y me convertí en su madre de acogida. Amanda ahora busca estabilidad. Hablamos casi a diario. Mary recibía visitas y llamadas. Nunca intenté reemplazar a Amanda. Le decía a Mary que su madre la quería de vuelta en casa. Amanda y yo tuvimos una conversación larga hace 5 años, cuando Mary tenía 12 y yo 24. Ella tenía ingresos estables, pero su hogar era inestable, y le preocupaba sacar a Mary de la escuela donde finalmente había tenido éxito. Decidimos que yo debía defender los derechos legales de Mary. Amanda luchó contra esta decisión entre lágrimas. La vi firmar los papeles porque pensaba que su hija se beneficiaría. Surgió una nueva normalidad. Mary debatía, hizo amigos y le iba bien en la escuela. Amanda la visitaba los fines de semana y llamaba a menudo. Yo protegía su relación. Amanda me contactó 2 años después. Tenía dificultades para cuidar de su hijo Ethan, mientras trabajaba a tiempo completo. Quería que lo acogiera para que los hermanos pudieran estar juntos. Tras pensarlo, llevé a Ethan, de 2 años, a casa. Usando mis ahorros de contadora, nos mudamos a una casa de 3 habitaciones con jardín. El trabajo me presentó a Kevin, un hombre de 31 años el año pasado. Después de meses, consiguió un trabajo en otro estado y nos separamos. Terminamos sin que yo supiera que estaba embarazada. Estoy embarazada de 25 semanas de mi primer hijo. Mi hermana mayor, Emily, de 35 años, ha intentado concebir con su esposo durante 9 años sin éxito. Después de varios tratamientos de fertilidad, cada fracaso es devastador. Emily siempre imaginó ser madre, lo soñaba desde pequeña. Me ayudó cuando Mary se mudó trayendo ropa y juguetes y llevándola de paseo los fines de semana. Recibió a Ethan en nuestra familia, pero sus visitas disminuyeron. Citaba su trabajo, pero creo que los niños le mostraban lo que necesitaba. Hace 3 semanas le conté a mi familia que estaba embarazada. Mis padres estaban encantados con su nuevo nieto. Emily ofreció una felicitación genérica antes de cambiar de tema. Después de esa llamada, Emily dejó de responder mis mensajes y llamadas. La semana pasada, mi madre organizó la cena del domingo. Fui sola porque una amiga cuidaba de Mary y Ethan. Durante la comida, mis padres hicieron muchas preguntas sobre el embarazo. ¿Me sentía bien? ¿Consideraba nombres? ¿Ya tenía lista la habitación? Emily me miraba fríamente cada vez que se mencionaba al bebé, hasta que se fue. Después de la cena, Emily me preguntó por qué adopté a 2 niños en acogida cuando podía tener hijos reales. Silencio en la mesa. Amanda recibió terapia. Yo me convertí en madre de acogida para darle estabilidad a Mary. Decidimos que lo mejor era la tutela permanente, y Ethan se mudó conmigo para mantener a los hermanos juntos. Con cada palabra, endurecí el rostro de Emily. Dijo que le impuse una familia instantánea tras años de intentarlo. Afirmó que tenía 2 hijos sin haber intentado ser madre, y ahora tenía uno biológico sin esfuerzo. Lo peor fue cuando dijo que era cruel que hubiera acogido a 2 niños que podrían haber ido a padres que lo merecieran más, ya que ellos no podían tener hijos. Sus palabras me sacudieron físicamente. Mis hijos en acogida no estaban aquí por azar. Su madre me pidió que les diera un hogar seguro. Lamento sus problemas, pero no pediré disculpas por ayudar a niños necesitados. Mamá me pidió que me fuera tras observar la escena en silencio. Recogí mis cosas sin decir nada. Al día siguiente, mamá me llamó. Dijo que mi hostilidad hacia Emily era innecesaria dadas sus circunstancias. Mi hermana estaba dolida y sugirió que me disculpara. Le mandé un mensaje de texto a Emily disculpándome por el tono, pero no por el contenido. Respeté su camino y dolor, pero no asumiría responsabilidad ni permitiría que insinuara que mi relación con Mary y Ethan les quitó hijos a mejores padres. Emily ignoró el mensaje. Mamá volvió a llamar diciendo que estaba empeorando las cosas por no ceder y disculparme. Estoy en mi cocina viendo a Mary y Ethan construir una torre de bloques, preguntándome si hice algo mal. Mary pregunta constantemente cuándo volveremos a ver a los abuelos, y no sé qué responderle. Siempre he intentado hacer lo mejor para estos niños, pero temo que mi familia no acepte nuestro estilo de crianza único.
¿Fue demasiado lo que hice? ¿Debí preocuparme más por Emily? ¿Tengo razón en mi forma de ver esto? Primera actualización. Los problemas familiares han empeorado. 2 semanas después del desastre en la cena, primero que nada, gracias a todos los que respondieron a mi publicación inicial. Su apoyo confirmó que tenía derecho a defender a mis hijos y a mi familia. Muchos de ustedes también tienen parientes que ven el cuidado de crianza como algo egoísta, lo cual me ayudó a sentirme menos sola. Después de ese mensaje de texto, Emily bloqueó mi número y me eliminó de todas sus redes sociales sin responder. Aunque era de esperarse, fue impactante. Mi madre se suponía que vendría 2 días antes de la ecografía de la semana 28. Canceló por teléfono. Dijo que Emily estaba demasiado alterada como para escuchar mi nombre y que no quería acompañarme a la consulta. Me recomendó reprogramar la cita cuando las cosas se calmaran. No lo hice. Llevé a Ethan conmigo. Las enfermeras de la clínica lo adoraron, y él leyó libros con dibujos mientras la técnica hacía el ultrasonido. Verlo señalar alegremente la pantalla cuando el bebé se movía hizo que la ausencia de mi madre y hermana fuera menos dolorosa. Después de la visita, mamá me mandó un mensaje preguntando cómo había ido y si sabía el sexo del bebé. Recibí el mensaje, pero no respondí. ¿Qué debía decir? ¿Que un niño podía reemplazarla en la clínica? ¿Que un extraño se preocupaba más por mi embarazo que mi propia familia? Papá me llamó hace 4 días. Su llamada me sorprendió, porque normalmente se mantiene neutral en los asuntos familiares. Después de que mamá le contara que había faltado a la ecografía, me llamó para saber cómo estaba. Hizo algunas preguntas, pero sobre todo me dejó hablar sobre todo lo ocurrido desde la cena. Al final dijo algo impactante, que Emily y mamá estaban equivocadas. Añadió: dar un hogar a niños que lo necesitaban nunca fue algo por lo que debas disculparte. Y aunque entendía el dolor de Emily, no tenía derecho a hacerte sentir culpable por tus decisiones ni por tu embarazo. Se ofreció a quedarse conmigo después del parto con su nueva esposa, Susan. Propuso que cuidaran de Mary y Ethan durante 2 semanas mientras yo me recuperaba, a pesar de que vivían a 3 horas. Necesitaba ayuda posparto después de que mamá se ofreciera para ello. Ayer supe de Tom, el esposo de Emily, después de nuestra pelea y su terapia. Me dijo que Emily estaba inconsolable. No pidió disculpas, pero admitió que los comentarios de Emily durante la cena fueron inaceptables. Quería que supiera que ella estaba recibiendo ayuda y esperaba que pudiéramos reconciliarnos. Aprecié su mensaje y me alegró saber que Emily estaba en terapia. Pero cualquier reconciliación debía incluir respeto por mis 3 hijos y el reconocimiento de que Mary y Ethan son niños que necesitan seguridad y estabilidad, no consuelos simbólicos para adultos infértiles. Tras ese mensaje me senté con Mary para explicarle, en términos apropiados para su edad, lo que pasaba con su tía y abuela. Le dije que los adultos a veces necesitan tiempos separados para procesar los desacuerdos. Le aseguré que no tenía nada que ver con ella ni con Ethan, y que nuestra familia, incluyendo al nuevo bebé, era mi prioridad. Mary, reflexiva, preguntó por qué el bebé molestaba a su tía. Le dije que ver a otros obtener lo que uno desea puede enfurecer a las personas. Ella asintió, añadiendo que se sintió igual cuando su amiga recibió los tenis que ella quería para su cumpleaños, y su mamá, Amanda, no podía comprárselos. A veces admiro la sabiduría de una niña de 14 años. Esta mañana acepté por mensaje la ayuda de mi padre para el posparto. Luego llamé a Amanda para actualizarla. Ella llama a Mary 2 veces por semana y la visita 1 vez al mes. Está bien de salud, la ascendieron en el trabajo y se mudó a un apartamento hace más de 1 año. Le preocupaba la atención familiar y se ofreció a cuidar de los niños un fin de semana antes del nacimiento del bebé para que yo pudiera prepararme. La lealtad de mi madre hacia Emily por encima de un acontecimiento tan importante y de mi embarazo todavía me afecta. Me concentro en quienes nos han apoyado a mí y a los niños en lugar de en ella. El bebé es un varón. Todas las pruebas del escaneo fueron normales. Mary está encantada de tener otro hermano. El primer regalo que le di cuando se mudó conmigo, un elefante de peluche, se lo regaló al bebé. Ethan no lo comprende del todo, pero acaricia mi barriga y dice bebé sonriendo. Todavía no le he puesto nombre al bebé debido a lo ocupada que estoy. Lo sigo posponiendo. Me quedan 12 semanas para decidir, así que si tienen sugerencias, son bienvenidas. Gracias nuevamente por su ayuda. Significa más de lo que imaginan. Segunda actualización. Han pasado 3 meses desde mi última actualización, y el bebé tiene 3 semanas de nacido. La vida con un recién nacido es la prioridad, pero han pasado muchas cosas, y quiero compartirlas. Primero, el nacimiento. Alex, 3,2 kilos, nació 2 semanas antes de tiempo. El parto fue fácil, aunque agotador. Duró 14 horas. Mi padre y Susan llegaron casi de forma profética el día antes de que diera luz. Mientras estuve en el hospital, llevaron a Mary y Ethan a visitarme a mí y a Alex. La reacción de Mary al conocer a su nuevo hermanito fue preciosa. La manera en que lo trataba mostraba su asombro y orgullo. A Ethan le gustaron más los controles de la cama del hospital que el bebé, pero lo llamó pequeñito y le acarició la cabeza. Amanda llevó mantas de bebé hechas a mano al hospital. Se sentó conmigo mientras Mary le mostraba al bebé y luego me dijo que estaba orgullosa de lo madura que se había vuelto Mary.
Este tiempo compartido gracias a nuestros vínculos familiares únicos es invaluable. Sobre la salud de mi madre y hermana. Mi madre preguntó en qué hospital estaba después de enterarse de que estaba en trabajo de parto. Cuando nació Alex, le respondí con sus datos de nacimiento y una foto. Preguntó cuándo podría venir a visitarlo. Le dije que aún no estaba lista para recibir visitas que no fueran de apoyo inmediato. Después de hablar con mi padre, recibí muchos mensajes criticando mi dureza y por apartarla de su nieto. Dijo que la estaba castigando por apoyar a Emily y que un bebé debía unir a la familia. Yo necesitaba tiempo para recuperarme sin estrés, así que mi padre le pidió que se retirara. Una semana después del nacimiento, Alex recibió un regalo grande, una cuna costosa y ropa de bebé. La tarjeta estaba firmada por Tom y Emily, solo sus nombres sin mensajes. Llamé a Tom para agradecerles por los regalos. Se sorprendió por mi mensaje y dijo que Emily había sugerido la cuna. Dudó antes de decir que ella no estaba lista para hablar. Le dije que agradecía el gesto y que las puertas estaban abiertas para cuando quisiera conversar. Mi madre apareció en mi casa inesperadamente 2 días después. Ethan estaba en su grupo de juegos, Mary en la escuela y mi padre y Susan en el supermercado. Yo estaba sola con el recién nacido. Tocó el timbre varias veces, despertando a Alex que acababa de dormirse después de comer. Entró empujándome y fue directo a la cuna en la sala. Cuando abrí la puerta, ya tenía a Alex en brazos, emocionada por conocer a su nieto. Me sentí invadida por su intromisión y no quise alterarla más, ni al bebé. Le pedí que se sentara y le dije que, aunque me alegraba que quisiera conocer a Alex, entrar sin avisar no estaba bien. Le pedí que respetara mis límites si quería formar parte de nuestra vida. Dijo que si no le hubiera ocultado al bebé, no habrían hecho falta tales medidas. El humor de mi madre cambió cuando regresaron mi padre y Susan. Su visita planeada incluía devolverme al bebé. Al ver mi cara, mi padre le pidió que se fuera. Después, me llamó llorando, diciendo que estaba haciendo que todos se pusieran en su contra. Emily me envió un correo largo al día siguiente. Su terapeuta le aconsejó escribir, pero no enviar sus sentimientos. Aún así, lo envió. Se disculpó y me culpó. Dijo que sus palabras durante la cena fueron hirientes y que mi facilidad para tener hijos fue un ataque personal a su sufrimiento. El último párrafo decía que ella y Tom fueron autorizados como padres de acogida y esperaban su primer caso el próximo mes. Dijo que su terapeuta le ayudó a ver que su resentimiento hacia mí no tenía justificación y que el cuidado temporal de niños sería una forma de sanar. Dijo que no estaba lista para verme ni al bebé, pero que deseaba reconciliarse. Le deseé suerte con su primer acogimiento y la felicité por haber sido aprobada como madre de acogida. Le compartí algunos consejos de mis primeros días como madre temporal y le ofrecí hablar cuando estuviera lista. No hubo respuesta. Mi padre y Susan se quedaron 3 semanas más de lo previsto. Su ayuda fue crucial. Mantuvieron las rutinas de Mary y Ethan, la casa en orden y me dieron momentos de calma entre las tomas del bebé. Estaba preparada para su partida. Amanda viene 2 veces al mes. El mes pasado trajo a su nuevo novio a cenar a nuestra casa. Verla presentárselo a Mary y Ethan fue conmovedor. Ella alentó mi participación en sus vidas y se mostró segura como madre. Esta experiencia me enseñó que la familia se basa en la colaboración, no en la competencia. Mary cumplió 16 la semana pasada. Pidió una conversación tranquila mientras preparábamos su cena de cumpleaños. Tras años considerándolo, nos dijo que quería adoptarnos formalmente. Siempre supimos que sería su decisión cuando estuviera lista. Escucharla decirlo me hizo llorar. El proceso legal comenzará el próximo mes. Ethan, que ahora tiene 4 años, adora a su hermana mayor y entretiene a Alex. Alex hace reír a Ethan todo el tiempo. Emily y Tom están dispuestos a acoger a su segundo niño, cuya madre necesita tiempo para recuperarse. Emily me llamó para pedirme consejos sobre cómo preparar la habitación del bebé, y pasamos horas hablando sobre los aspectos emocionales y prácticos de criar a un recién nacido en acogida. Marcus, su primer niño, prospera bajo su cuidado y regresará con su madre la próxima primavera. Este camino ha sido sorprendente. Cuando empecé a ser mentora hace 7 años, nunca imaginé que viviría 3 maternidades, una ruptura familiar irreversible y una comprensión más profunda del significado de familia. Aunque ha sido duro, ver crecer a mis hijos dentro de una familia tanto biológica como elegida ha valido la pena. Historia 2. Mis padres afirman que el matrimonio de mi hermana se arruinó por mis consejos. Meses después, un horrible secreto lo cambia todo. Soy una mujer de 34 años y he soportado meses de problemas familiares que me han provocado insomnio. La historia se centra en mi hermana menor, ella, de 29 años, su esposo Richard, de 31, y sus 2 hijos, Jill, de 7 años, y Jack, de 4. Ella conoció a Richard en la universidad. Los opuestos se atraen. Mientras ella era organizada, Richard era más relajado. Su equilibrio hacía parecer que todo iba bien durante un tiempo. Se casaron tras terminar la universidad y tuvieron a Jill un año después. Richard estaba encantado con el nacimiento de Jill. Hablaba de enseñarle cosas mientras la observaba dormir durante horas. Cuando nació Jack, 3 años después, Richard también se llenó de alegría.
Siempre había querido un hijo y estaba emocionado por llevarlo a pescar y acampar. Sin embargo, comenzaron los cambios. Richard se ausentaba con frecuencia porque su nuevo trabajo requería muchos viajes. Ella quedó sola con 2 niños pequeños y un empleo a tiempo completo. Esto tensó su relación. Ella encontró una pista reveladora en el teléfono de Richard. Él lo negó, pero admitió sentirse conectado con una compañera de trabajo. Al confrontarlo, insistió en que no había pasado nada, pero la confianza se rompió. Tras meses de terapia, nada funcionó. Richard se mostraba a la defensiva y duro. Hace 8 meses, ella dijo que se habían separado. Acordaron que Richard cuidaría de los niños fines de semana alternos y revisarían el acuerdo a los 6 meses. Al principio, todo marchó bien. Richard recogía y dejaba a los niños los viernes y domingos por la noche. Finalmente, empezó a fallar. Primero se disculpó por trabajar hasta tarde un fin de semana. Luego dijo estar enfermo. Empezó a recoger a los niños solo una vez al mes. Yo, que tengo 3 hijos, Emma y Olivia, mellizas de 8 años, y Noah, de 9, decidí acoger a Jill y Jack cuando Richard cancelaba. Prefería eso antes que decepcionar a los niños. Richard se aprovechó. Me llamaba de inmediato para preguntar si podía llevar a los niños durante su fin de semana, diciendo, «Tu casa es mejor para ellos, de todos modos». Aunque furiosa, no quería decepcionarlos, así que lo hice varias veces. Le repetí a Richard que era él quien debía estar con sus hijos. Sus excusas eran típicas: trabajo, enfermedad o planes ineludibles. Parecía que pasar tiempo con sus hijos era opcional para él. Esto me recordó muchos recuerdos dolorosos. Mi ex esposo Brian se volvió peor tras nuestro divorcio. Cancelaba a último minuto y yo debía correr a buscar quién cuidara a los niños. Me costó darme cuenta de cuánto nos sería a los niños y a mí. Hace un mes sucedió lo último. Era el fin de semana de Richard y me pidió que recogiera a los niños un viernes por la tarde. Su excusa: había olvidado que tenía entradas para un concierto. Aunque enfadada, acepté. Cuando ella los recogió el domingo, lucía agotada. Se quejaba de que Richard era poco confiable, que no podía planear sus fines de semana porque nunca sabía si él los iba a tomar. Le hablé de mi experiencia con Brian y cómo cambié nuestro acuerdo de custodia. Él solo podía ver a los niños si lo pedía expresamente. Le conté lo liberador que fue dejar de depender de su palabra y cómo mis hijos eran más felices sin decepciones constantes. Ella se lo tomó en serio. Me agradeció por escucharla y se marchó con los niños. Pensé que eso era todo, pero al día siguiente Richard me llamó furioso. Dijo que estaba tratando de poner a ella en su contra y de robarle a sus hijos. Me sorprendió. Nunca le dije a ella qué hacer. Solo compartí mi experiencia. Richard no quiso escucharme. Me gritó que era una hermana horrible y que me metiera en mis propios asuntos. Me cansé y le respondí que si no fuera tan inconsistente, ella no habría querido hacer cambios. Mi familia se dividió. Mis padres estuvieron de acuerdo con Richard, diciendo que no debía entrometerme. Richard siempre fue especial para ellos, porque años atrás ayudó a papá a renovar la cocina. Mi hermano, en cambio, me apoyó. Nunca le agradó Richard desde que se perdió su cumpleaños 2 años seguidos. Nuestros padres presionaron a ella para que no cambiara nada, diciendo que Richard solo necesitaba tiempo para adaptarse a la paternidad en solitario. Ella dudaba. No quería herir a Richard, pero estaba harta de su inconsistencia. Traté de mantenerme al margen. Invité a Jill y Jack a jugar con mis hijos, pero no a Richard. No quería darle más razones para atacarme. Un fin de semana, mientras estaban en mi casa, Jill me preguntó por qué su papá ya no quería verla. Se me partió el corazón. Intenté explicarle que los adultos a veces tienen dificultades. Pareció sentirse un poco mejor, pero no estoy segura de que lo entendiera. La culminación llegó hace 2 semanas. Ese fin de semana le tocaba a Richard. Ella dejó a los niños con él el viernes por la noche, pero él la llamó a las 9 p.m. diciendo que debía viajar por trabajo y le pidió que fuera por ellos. Ella estalló. Había planeado su fin de semana sin niños. Me llamó llorando, rogándome que los cuidara esa noche. Acepté. Jill lloró cuando la dejaron conmigo, preguntando por qué su padre no quería verla, por qué se mudaban tan tarde, confundida y molesta. Jack también. Ella regresó temprano al día siguiente, lista para enfrentar a Richard y modificar su acuerdo como lo habíamos hablado. Me quedé con los niños mientras ella lo confrontaba. Horneamos galletas, jugamos juegos de mesa y construimos una fortaleza de almohadas en la sala. Jill preguntaba constantemente cuándo regresaría su madre y Jack no se despegaba de mí. Ella volvió agotada pero aliviada. Me contó que tuvo una conversación larga y difícil con Richard. Él se justificó diciendo que el trabajo era una locura, pero ella se mantuvo firme. Le dijo que ya no tendría fines de semana establecidos con los niños, tendría que pedirlos con una semana de anticipación. Si cancelaba a último minuto, perdía su oportunidad. Nuestros padres se enojaron cuando supieron lo que había pasado. Me acusaron de haber envenenado la mente de ella en mi casa. Les respondí que fue el comportamiento de Richard, no mis palabras, lo que la llevó a actuar. Papá repetía que Richard estaba intentando mejorar, y mamá me acusó de estar celosa porque él era mejor padre que mi ex. Eso dolió.
A pesar de sus defectos, mi ex siempre cumplió cuando le tocaba estar con los niños, incluso cuando Richard cancelaba. Les recordé lo tristes que estaban Jill y Jack. Pregunté si creían justo que Richard tratara a sus hijos como una opción. Eso los hizo reflexionar, pero aún así querían darle más tiempo a Richard. Después de la pelea, se fueron a pensar. No hablar con ellos ha sido difícil. Siempre fuimos una familia unida, así que esta ruptura duele. Ella fue comprensiva. Dijo que nuestra conversación la inspiró a protegerse a sí misma y a sus hijos. Afirmó que había descuidado a Jill y Jack por mantener la paz. La paz es inestable por ahora. Richard aceptó el cambio, pero está molesto porque ella ahora tiene más control. La transición ha sido confusa, pero los niños se están adaptando. Recientemente, Jill preguntó por qué todo cambió. Le respondí que sus padres estaban intentando encontrar formas de pasar tiempo con ella y con Jack. Asintió, aunque parecía nerviosa. Tal vez esto no lo resuelva todo, pero es un comienzo. Sin cancelaciones de último minuto, ella puede relajarse. Tal vez esto inspire a Richard a pasar más tiempo con los niños. Estoy apoyando a ella y a sus hijos. Ella sabe que siempre estaré dispuesta a cuidar a Jill y Jack. También estoy dándole espacio a mis padres para que puedan reflexionar. Aunque es difícil y tomará tiempo que todos se adapten, creo que Jill y Jack saldrán beneficiados. Segunda actualización. Nuevamente, este mes las cosas cambiaron de forma abrupta. Al principio, el nuevo acuerdo con Richard parecía funcionar bien. Programó una visita con los niños y llegó a tiempo. Ella estaba cautelosamente optimista. Hace 2 semanas, ella me llamó llorando. Descubrió que Richard había perdido su trabajo hacía 3 meses y no se lo había dicho a nadie. Cuando decía que estaba ocupado o que debía viajar por trabajo, en realidad estaba en entrevistas laborales o intentando salir adelante económicamente. Esta noticia la devastó. Ella y Richard siempre habían sido honestos sobre el dinero. Tomaban todas las decisiones importantes juntos. Ocultar eso tanto tiempo destruyó su confianza. Ella se sentía confundida y furiosa por haber sido dura con él, mientras él estaba luchando en silencio. Me pidió consejo. Le recomendé que hablara tranquilamente con Richard y obtuviera toda la información antes de tomar una decisión. Ella estuvo de acuerdo y se reunió con él al día siguiente. La conversación reveló mucho. Richard admitió que le avergonzaba contar que había perdido su trabajo. Quería conseguir uno nuevo antes de que alguien lo notara, pero tardó más de lo esperado. No podía permitirse llevar a los niños a comer o salir, así que cancelaba las visitas. Aunque no justifica lo que hizo, esto lo explica todo. Las acciones de Richard tienen sentido. Me recordó que el orgullo y la vergüenza pueden llevar a tomar decisiones poco sabias. Hablaron durante horas sobre posibles soluciones. Llegaron a un nuevo acuerdo. Ella sería más flexible, pero Richard tendría que pedir tiempo con los niños con antelación. Ella también le ofreció ayuda económica para cuidar de los niños mientras él buscaba empleo. Me contó todo esto y me sorprendió, pero también me sentí orgullosa de su capacidad de comprensión. Le recomendé tener precaución. Debía asegurarse de que Richard realmente buscaba trabajo y no estaba abusando de su amabilidad. Cuando nuestros padres se enteraron de todo esto, cambiaron de opinión nuevamente. Criticaron a ella por haber sido muy dura con Richard al principio, y luego la criticaron por suavizarse demasiado. Le advirtieron que no debía confiar en las excusas de Richard o habría otro conflicto familiar. En lugar de motivar a ella a ponerle límites más estrictos a Richard, nuestros padres dijeron que yo la estaba manipulando de nuevo. Les respondí que ella es una adulta autónoma. Entonces dijeron que ya no se involucrarían más, que no darían más consejos ni ayuda hasta que todos expresáramos nuestros sentimientos claramente. Este episodio me mostró lo rápido que juzgamos a los demás sin conocer toda la historia. Creo que Richard debería haber sido honesto desde el principio, pero entiendo lo doloroso que puede ser perder el trabajo. Ella y Richard ahora se están adaptando al nuevo acuerdo. Más tiempo con su padre está haciendo que los niños estén más felices. Richard parece más interesado en ellos, probablemente porque ya no teme que descubran su secreto. Estoy apoyando a ella lo mejor que puedo. Me ofrecí a ayudar con los niños cuando lo necesite, y estoy pendiente para asegurarme de que Richard no se aproveche de ella. Supongo que la honestidad y la cooperación entre ella y Richard beneficiarán a todos, especialmente a los niños. Tercera actualización. Han pasado poco más de 2 meses desde mi última actualización, y todavía estoy procesando lo ocurrido. Pues sorprendente. Hace 3 semanas, Richard estaba muy preocupado y llamó a ella. Tenía una entrevista de trabajo muy prometedora, pero coincidía con el fin de semana que le tocaba estar con los niños. Le pidió a ella cambiar el fin de semana. Ella le ofreció su ayuda para prepararse para la entrevista. Yo cuidé a Jill y Jack para que ella pudiera descansar ese día. Todo parecía normal, hasta que ella me llamó furiosa a las 3 de la tarde. La policía la había contactado recientemente. El auto de Richard se había accidentado camino a la entrevista. Sin saber qué esperar, fuimos juntas al hospital. A pesar de que Richard tenía una pierna rota y varios moretones, nos sentimos aliviadas al saber que estaba vivo. Aquí es donde las cosas se complican. Un oficial que respondió al accidente nos visitó mientras Richard aún estaba hospitalizado.
Dijo que encontraron envases de alcohol abiertos en el auto y que el nivel de alcohol en sangre de Richard era alto. Ella quedó devastada. En ese momento, todas sus esperanzas sobre el futuro de Richard se vinieron abajo. Lloró en la sala de espera del hospital. Yo estaba tan enfadada que no pude consolarla. Richard puso en riesgo su vida y perdió la oportunidad de conseguir un buen trabajo que podría haber sostenido a sus hijos. Unos días después de que Richard salió del hospital, ella se reunió con él. Él lloró y admitió que llevaba años bebiendo desde antes de separarse. Dijo que le ayudaba a sobrellevar el desempleo y la vergüenza de no poder mantener a su familia. Esta confesión me recordó a nuestro tío, quien también fue alcohólico durante años. Destruyó parte de nuestra familia extendida y nos llevó mucho tiempo sanar. No queremos repetir esa historia con Richard. Creo que ella fue capaz de separar su rabia y ver que Richard necesitaba ayuda. Después de una discusión intensa, llegaron a una conclusión. Richard aceptaría ir a rehabilitación. Durante el tratamiento, no podría ver a los niños sin supervisión. Ella lo actualizaría 2 veces por semana mediante videollamadas con Jill y Jack. Explicar esto a los niños fue difícil, sobre todo por la edad de Jill, que tenía muchas preguntas complicadas. Afortunadamente, Jack era demasiado pequeño para entender del todo. La noticia conmocionó a nuestros padres. Se disculparon con ella y conmigo por no haber notado las señales. Desde entonces, nos han estado ayudando tanto con los niños como con el proceso de rehabilitación de Richard. Aunque hizo falta un evento grave para unirnos nuevamente, ha sido reconfortante tener su apoyo de nuevo. Todavía estoy asimilando lo ocurrido. Sigo enojada con Richard por haber puesto a tantos en peligro, pero también tengo esperanza de que reciba la ayuda que necesita. Mi prioridad ahora es apoyar a ella y a los niños durante este momento tan difícil. Ella está siendo muy fuerte. Les explicó a los niños, en términos adecuados para su edad, que su papá está enfermo y que está recibiendo tratamiento. Ella también asiste a grupos de apoyo para familiares de personas con adicciones. He estado tratando de normalizar el tiempo que Jill y Jack pasan conmigo. Horneamos, vemos películas, jugamos. A pesar de su confusión y tristeza, Jack se muestra muy apegado y Jill ha estado teniendo pesadillas. Aunque esta montaña rusa emocional será larga, tengo la esperanza, aunque con cautela, de que este pueda ser un punto de inflexión para Richard y su relación con los niños. El tiempo lo dirá. Por ahora estamos viviendo un día a la vez. Ella está enfocada en sus hijos y en el proceso de recuperación de Richard. Yo intento seguir siendo una hermana y tía solidaria para mi familia. Esta experiencia me ha enseñado mucho sobre la comunicación, la importancia de no sacar conclusiones precipitadas y la complejidad de las dinámicas familiares. Ha sido duro, pero creo que saldremos de esto más fuertes.